Hola, buenas tardes. Me llamo Sergio Strejilevich, soy médico psiquiatra y dirijo área asistencia e investigación en trastorno del ánimo. Estoy aquí agradeciendo la invitación de la doctora Ferrari a participar de las charlas del capítulo de psiquiatría computacional de la AP. Bueno, la idea es charlar de cuál sería el impacto, cuál van a ser las consecuencias de la introducción de herramientas digitales y de inteligencia artificial en el tratamiento y manejo de trastornos del ánimo. Pero antes de empezar con eso directamente, quiero aclarar quién lo va a hacer. Es decir, yo no soy una persona que sepa de computación, apenas puedo programar un Excel básico, mi matemática es la de primaria, soy básicamente un psiquiatra clínico que hace investigación y por lo tanto todo lo que voy a decir son comentarios acerca de, es decir, y esto lo digo en el sentido de que el conocimiento interno de la lógica matemática detrás de cada uno de los procesos que vamos a comentar es totalmente desconocida y lo digo a propósito de lo que vamos a ver. Y si bien los ejemplos que vamos a ver están centrados en trastornos bipolares, sí me atrevo a decir que no creo que sea demasiado diferente cualquier otro campo de la psiquiatría o de las ciencias de las conductas en general. Muy bien, el año pasado habíamos charlado en una charla que tenía un nombre llamado un estetoscopio para la psiquiatría, la necesidad de modificar el modelo semiológico, el modelo clínico de la psiquiatría, el cual permanece prácticamente inalterado desde fines del 19, principios del 20 hasta la actualidad. Básicamente nuestro setting es sentarnos delante de una persona, ahora últimamente a través de una videocámara, pero más o menos haciendo lo mismo ir recogiendo las impresiones subjetivas de la persona respecto de su padecimiento y observando cuestiones de su movimiento, su prosodia, etcétera, para integrar lo que hoy llamamos clínica psiquiátrica. Habíamos visto que esto está por lejos sin ser lo adecuado y si bien ha dado enormes beneficios a, a- a la humanidad respecto de lo que fue, si se quiere, el tratamiento de los padecimientos psiquiátricos o conductuales antes del siglo XIX, nos estamos quedando cortos. Ya lo vamos a ver para adelante. Y en los últimos 20 años, la introducción de estas tecnologías, básicamente el smartphone y otros wearables, nos está permitiendo acceder a una serie de datos que eran inimaginables en tiempo continuo, por ejemplo, actigrafía, localización, tráfico de datos, análisis de discurso, todas estas cosas que hemos charlado, y que también se están generando modelos matemáticos que permiten analizar estos grandes volúmenes de datos de una manera diferente a lo que hacía la estadística tradicional. Y de hecho, ya para el 2017, es decir, casi hace 8 años atrás, ya había un statement, había una publicación muy potente de Thomas Insel en JAMA diciendo, bueno, miren, después de 40 años de hacer la psiquiatría como la venimos haciendo, llegó el momento del acceso a la tecnología en la ciencia del comportamiento y él decía que íbamos hacia lo que él llama fenotipo digital, es decir, hacia una clínica basada en la capacidad de absorber información de estos aparatos y en la modelización con estas matemáticas complejas que va a permitir manejar ese volumen de datos. Ahora, esto es 2017 y no había pasado lo que acaba de pasar, y digo, que es la irrupción en la cotidianeidad de modelos de inteligencia artificial de diverso tipo que ya los tenemos en la mano, es decir, no es algo que lo vemos en un libro de ciencia ficción, sino todos tenemos en nuestro celular ChatGPT o algún otro eh, agente de inteligencia artificial de uso cotidiano. Entonces, hoy lo que quiero charlar con ustedes es el impacto de esto en la clínica psiquiátrica. Es decir, de esta combinación de tener agentes como los devices, como los smartphones, que acceden a un montón de datos que no es que solo son inaccesibles para el clínico, sino también para la propia persona. Es decir, la propia persona tiene sobre sí mismo mucho más datos en el smartphone de lo que puede él mismo comprender subjetivamente. Esto es súper potente de pensarlo así y que haya modelos, es decir, ya no solo modelos estadísticos, sino modelos que automáticamente y con cierto sentido estratégico puedan utilizar esas matemáticas ya sin necesidad de la manipulación humana para que emerjan datos que puedan ser útiles en términos clínicos.
La inteligencia artificial ya está, es decir, esto es lo que charlaba, esto el otro día me encontré esto en Medscape, me causó muchísima gracia, fíjense, es ahora, hace un mes habrá sido, sí, 28 de abril, de ya llegan las inteligencias artificiales para la incontinencia, es decir, no es que solo va a estar aplicado en nuestros problemas complejos, sino también en cuestiones cotidianas muy, muy importantes para muchísimas personas. Ahora, ¿por qué no hacemos lo que me parece más práctico, que es preguntarle al propio ChatGPT, el famoso ChatGPT, qué piensa de cuál va a ser el papel de la inteligencia artificial en el futuro cercano de la psiquiatría? Hola, soy un psiquiatra clínico y me gustaría saber cuál es tu opinión de cuál será el papel de la inteligencia artificial en el futuro de la psiquiatría. Claro, creo que la inteligencia artificial va a desempeñar un papel cada vez más importante en la psiquiatría. El psiquiatra seguirá siendo crucial para la Ok, ok, interpretación de datos complejos, ok, la toma de decisiones. ok. Pero antes de decirme cuál será mi papel en el futuro, quisiera saber, ¿la inteligencia artificial va a cambiar el marco nosográfico actual de la psiquiatría? Es posible que sí. Con el análisis avanzado de grandes volúmenes de datos, la IA podría ayudar a refinar las categorías diagnósticas actuales o incluso a identificar subtipos de trastornos que no están bien definidos en los manuales actuales. Muy Esto bien. podría llevar Y a la vez, de nada. y perdón que te estoy interrumpiendo, y a la vez, ¿esto impactará, o sea, podría utilizarse a la IA para determinar qué tipo de tratamiento determina esa persona en particular, llegando a un nivel de personalización del tratamiento hoy no alcanzable? Exactamente. La IA tiene el potencial de analizar patrones complejos y datos individuales para recomendar tratamientos más precisos. Esto significa que se podría ajustar la medicación, la psicoterapia y otras intervenciones de manera mucho más personalizada, logrando una efectividad que actualmente no es tan fácil de alcanzar. Muy bien. Y esto podría hacerlo tomando datos directamente, por ejemplo, desde el smartphone de la persona o de datos biométricos que pueda obtenerse a través de algún wearable y utilizando información de la web y a la vez teniendo un intercambio con esa propia persona, con ese paciente para ir ajustando el tratamiento, ¿verdad? Exacto. La IA puede integrar datos de múltiples fuentes como dispositivos móviles, wearables y registros en línea para obtener una imagen más completa del paciente en tiempo real. Esto permite ajustar las intervenciones de manera dinámica y personalizada, mejorando la precisión y eficacia del tratamiento de una forma que antes no era posible. Muy bien, y ahora sí, ¿cuál va a ser mi papel como psiquiatra clínico en en esa psiquiatría en donde una persona se va a poder comunicar directamente con una IA y esa IA va a poder diagnosticar y elegir el tratamiento con una serie de correlaciones que en el fondo para un ser humano actúan como una caja negra? Tu rol seguirá siendo clave, especialmente en la interpretación de esos resultados y en la toma de decisiones éticas y complejas. Aunque la IA pueda ofrecer recomendaciones, el juicio clínico y la relación terapéutica seguirán siendo insustituibles. Además, serás quien contextualice y personalice las recomendaciones de la IA y brindes el apoyo humano necesario que una máquina no puede replicar. Pero no está siendo un poco condescendiente porque me parece que la verdad que con lo que me estás diciendo que va a poder hacer una IA, en todo caso, el psiquiatra será como una especie de persona encargada del show off, pero lo pesado del trabajo va a estar realizado por la IA, ¿o no? Entiendo tu punto, y es una preocupación válida. Es cierto que la IA podría asumir muchas de las tareas técnicas y analíticas, pero el psiquiatra no se reduciría a un simple show-off. Tu experiencia, empatía y capacidad de manejar situaciones complejas y éticas seguirán siendo esenciales. Además, los pacientes tacto humano y la capacidad de comprender matices que una IA podría no captar. Muy bien, Así que ok, te entiendo. ¿Y cuánto tiempo puedo dormir tranquilo de que voy a tener un papel en este escenario? es difícil dar un plazo exacto, pero el cambio será gradual.
Probablemente durante la próxima década verás una integración progresiva de la IA en la práctica clínica. Muy bien. Pero el papel... Bueno, muchísimas gracias. De nada. Me alegra haber podido ayudarte. Cualquier cosa, aquí estoy. Muy bien, saludos. Bueno, disculpen ahí el fallo técnico, pero me quedé. Bueno, acaban de escuchar una conversación, yo imagino que la gran mayoría de ustedes ya lo ha hecho, que es conversar directamente con esta inteligencia, con este agente de inteligencia que es ChatGPT. A mis 61 años, todavía me sigue pareciendo fascinante, es decir, poder estar hablando con un algoritmo, con una máquina de esta manera, interrumpirla y que por momentos realmente sienta que haya una conversación con otra persona. Ahora, lo que quería mostrarles es cómo la IA, en definitiva, dice exactamente lo que sabemos, es decir, que va a ser cada vez más importante, que esto es algo que está sucediendo, no que va a suceder, que va a ayudar en tres elementos importantísimos, que es la detección temprana y el monitoreo continuo. Es decir, y esto va a revolucionar la psiquiatría. Nosotros tenemos monitoreos que son una vez por semana, dos veces por semana. Esto va a ser minuto a minuto, segundo a segundo, con variables que ni imaginamos tengan un peso importantísimo, que esto va a cambiar la nosografía, porque es seguro que van a emerger enfermedades, trastornos, espectros que hoy ni siquiera entendemos y que estamos así a gatas, eh, eh, palpando en la oscuridad, por decirlo de alguna manera, que esto a la vez va a permitir una selección de tratamientos mucho más personalizada, mucho más efectiva de la que está haciendo hoy, y que para este examen no va a ser necesario que haya un médico preguntando. Es al revés, el médico ahí va a tener un papel prácticamente nulo porque los datos van a venir directamente de la persona y se va a generar un intercambio dinámico y continuo eh, que va a ser tanto con los elementos subjetivos de esa persona, pero también con elementos que incluso no son accesibles para esa misma persona, como por ejemplo el patrón de movimiento, la amplitud del movimiento, es decir, cuánto espacio está ocupando en el tiempo, etcétera. No es el momento de eso discutirlo. Y la otra cuestión es que estas inteligencias, sobre todo las que son de acceso público, están diseñadas para que sean realmente amables y obsecuentes. Es decir, todo el tiempo tiene un speech de no se preocupen, etcétera, etcétera, pero al final son 10 años. Todo ese punto de no preocupación y de integración progresiva nos está dando un plazo relativamente corto. Imagínense un residente que está emergiendo ahora una residencia, tendrá 28 años, esto decía a los 38, todo lo que aprendió en la residencia probablemente le sirva muy, muy poco, o sea, un capítulo en la historia de la psiquiatría. Entonces, la pregunta no es si vamos a usar o no tecnologías digitales, y esto doy, el que está viendo esta charla por lo menos sé que tiene un interés, pero bueno, hay mucha gente que dice, no, yo no la voy a usar, a mí me gusta lo viejo, ¿eh? Pero la pregunta no es esa, porque no es algo que vayamos a poder elegir, la pregunta es cómo la vamos a usar, y en todo caso, cómo nos vamos a llevar con ellas en el más estricto sentido literal de la palabra, es decir, cómo vamos a establecer la relación con ellas. Y me parece que hay infinitas maneras de describir esto, pero al menos para mí, o como yo lo pienso en manera particular, yo creo que hay cuatro maneras básicas. Es decir, una es decirle, IA, ayúdame con lo que yo hago. Es decir, es una especie de secretaria relativamente barata, en donde yo le digo que haga por mí cosas que yo sé hacer, que las puedo hacer, pero no quiero hacer porque me parecen una tarea intrascendente para mí o que me llevan demasiado tiempo. Otra manera es ya empezar a usarla para hacer cosas que yo puedo hacer, pero que realmente me cuesta mucho y que el proceso es tan laborioso que al final no hago. Ya vamos a ver un ejemplo sencillo de eso, es decir, algo que yo sé técnicamente hacer, que comprendo, pero que el proceso es tan lento o tan desgastante que finalmente no utilizo esa herramienta por el esfuerzo que requiere. Una tercera posición ya implica que me doy cuenta que la IA hace cosas que yo no puedo hacer y que no voy a poder hacer, no depende que me entrene, sino simplemente está por fuera de mis capacidades y asociarme a la IA, es decir, utilizar mis capacidades sumadas a estas capacidades excéntricas en el sentido de que yo no las puedo hacer y hacer mejor el trabajo, pero en conjunto, ahí la IA ya es un socio igualitario, si se quiere.
Pero finalmente hay una posición en donde yo le digo a la IA, decime qué tengo que hacer, y es más, decime si lo estoy haciendo bien o mal. Es decir, yo paso a ser ayudante de la IA y no la IA un ayudante mío. Van a ver que cualquiera de estas posiciones ya están en la cancha sucediendo y también es una cuestión de casi una elección estratégica en la posición que uno va a tomar en este juego. Pensemos, esto es casi estúpido, pero para que nos enteramos. ¿Cómo puedo usar la IA como ayudante? Casi como una máquina de escribir. Por ejemplo, fíjense, esto ahora yo estoy hablando por Zoom, ustedes saben, Zoom tiene incorporada una IA y si ustedes la aprenden y tienen una entrevista con un paciente que tiene que obviamente autorizar a esto, finalmente la IA va a componer un resumen, la verdad, muy bueno de lo que ha sucedido en esa entrevista, bien esquematizado, sin errores, es notable, funciona notablemente bien. Nosotros, de hecho, los memos, las memorias de la reunión de equipos las solemos llevar a través de esta IA. Otra manera es, todos tenemos ahora datos de altísima calidad sobre movimiento y sueño de nuestros pacientes, pero realmente es engorroso leerlos. Es muy probable que dentro de muy poco tiempo aparezca alguna gente ya que extraiga por nosotros los datos de los celulares de nuestros pacientes y nos dé ya algo comprensible. Hasta incluso en modo alerta, su paciente no está durmiendo bien o su paciente ha bajado drásticamente la manera de moverse. Ya vamos a ver que eso igual es casi un sketch, es decir, un borrador de lo que en realidad podría ser la IA. Otra manera es esta, decirle, bueno, ayúdame a hacer esto, que yo lo sé hacer, pero la verdad que me cuesta un montón, como si fuera un bulldozer. Es decir, yo puedo juntar 100 personas y levantar esa caja, pero ¿para qué vamos a juntar 100 personas? Hacelo vos, que con tu camioncito, digamos, con hidráulica, que lo hace fácil, ¿para qué vamos a estar gastando y poniendo en riesgo 100 personas? Y esto es, por ejemplo, yo les conté la charla pasada, es decir, hay un factor clínico que se llama factor de inestabilidad del humor, que tiene un nivel de predictibilidad mucho más alto que contar episodios o la intensidad de los síntomas maníacos o depresivos a la hora de predecir recuperación funcional. El problema es que si bien teóricamente es entendible que es cómo fluctúa el ánimo, el humor, más allá de los episodios a niveles subclínicos, se puede extraer, como nosotros demostramos ya hace muchos años, de la técnica tradicional del mood chart, es decir, extraer números de esta manera gráfica de asentar las variaciones del humor de nuestros pacientes. El problema es que la verdad que para hacerlo hay que hacer una serie de cuentas, hay que sentarse, a veces uno lo hace delante del paciente, nosotros de hecho lo hacemos, pero es entendible que no se haya popularizado porque es una tarea un poco tediosa. Nosotros intentamos en los tiempos libres de pandemia de formalizar esto en una app, pero la verdad que en los 3, 4 años ya directamente quedó obsoleta la idea. Lo más probable es que simplemente bajando esos datos a una planilla de Excel y pasando eso por una IA, todo el desarrollo de la app carezca de sentido. Ahora, acá se ponen interesantes las cosas y es donde yo espero generar un poquito más de discusión, que es empezar a usar la IA para hacer las cosas que nosotros sabemos que no podemos hacer, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son las cosas que no podemos hacer? Porque acá viene probablemente, si quiere, lo que entiendo puede ser un poco más desafiante de la charla y espero que nadie se ofenda, pero asumamos la psiquiatría ha hecho en los últimos 120, 130 años un avance revolucionario de tener a la gente atada en instituciones manicomiales que por otra parte había que se construyeron por una necesidad, no por una crueldad. Realmente hoy la psiquiatría se ha convertido en una disciplina netamente ambulatoria, las personas, muchísimas logran recuperar una vida de altísima calidad, etcétera. Eso está fuera de discusión. Pero cuando uno ve los números, vamos a descubrir que lo que no podemos hacer más o menos bien son las cosas esenciales. Es decir, actualmente no podemos realizar un diagnóstico oportuno y adecuado de las enfermedades más comunes que tratamos, concretamente las enfermedades del ánimo. No tenemos ninguna capacidad de respuesta a los tratamientos, es decir, es muy poco, es un tiro en la oscuridad. No le podemos decir a alguien, mire, tome este antidepresivo y usted va a andar bien, o tome litio y va a andar bien, no se lo podemos decir.
Y tampoco podemos predecir, por ejemplo, en trastorno bipolar, que sería casi, casi lo que nos tendría que pedir un paciente, básicamente decir cuándo va a tener una manía o cuándo va a tener una depresión, de manera de poder atajar esos episodios. Es decir, hoy nos cuesta mucho hacer casi todo esto que les estoy diciendo, que parece lo básico de una disciplina. Alguno me podrá decir, nah, esto es una exageración, pero déjenme mostrar algunos números para después ir a charlar al punto. Este artículo acaba de salir, de hecho está en la prueba, todavía no está publicado en sí mismo en papel. Es un artículo que el último autor es el Chatham, es decir, el que fue presidente de la Asociación Internacional de Trastornos Bipolares, y está dedicado a cuáles son las consecuencias de un diagnóstico tardío del trastorno bipolar y analizando 25 trabajos de 25 localidades diferentes. Hoy por hoy, una persona afectada de trastorno bipolar va a tardar un promedio de 9 años desde que hace la primera consulta hasta recibir el diagnóstico correcto. 9 años. Y en general consultan por primera vez a los 20, entre los 20 y los 30 se la pasan dando vuelta por consultorios hasta que le dan el diagnóstico de su enfermedad. Este es probablemente el mejor trabajo de revisión que se ha hecho respecto de predictores de respuesta clínica al litio, es decir, casi como la base de cualquier bipolarólogo, es decir, nuestro gold standard de tratamiento es el litio. Puedo decirle a las personas que nos consultan si van a responder bien o mal al litio. La respuesta al litio es poco mayor al 30%, 60, 70 tiene una respuesta parcial o ninguna. Y la cuestión que esta Task Force, donde están muchas de las personas más inteligentes del campo, trabajaron en este paper, tuvo que declarar que no se identificó ningún factor que se asocie consistentemente a una buena o a una pobre respuesta al litio. Si usted cree que alguna cosa le dijeron que funciona, no funciona ninguna. Una cosa es el boca a boca, digamos lo que creemos, y otra cosa es lo que muestran los números. No hay ningún factor de predictor de buena o mala respuesta al litio. Y finalmente se publicó hace ya 3 años otra muy buena revisión. Hicieron una revisión buscando qué capacidad teníamos de anticiparnos a la transición entre estados hacia la manía o hacia la depresión. Y finalmente, bla, 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 no hay ninguna herramienta clínica medianamente eficaz que nos permita anticipar cuándo una persona que tratamos va hacia la manía o va hacia la depresión. ¿Ok? No podemos ni diagnosticar a tiempo, ni seleccionar con precisión los tratamientos, ni anticipar la evolución de la enfermedad. Ahora, ¿por qué pasa esto y por qué, a pesar de los evidentes logros que hemos tenido en el último siglo y pico, estamos atascados en este punto? Porque aparte estamos atascados acá hace 30, 40 años sin poder modificar demasiado estos números. Y bueno, porque lo que hacemos es muy complejo, mucho más complejo de lo que nos gusta admitir, mucho, mucho más complejo, y estamos empezando a toparnos con los límites de nuestra propia capacidad cognitiva e intelectual. Déjenme explicarles esto. El año pasado le mostré este trabajo que es hermoso, es decir, es un trabajo de una colega mexicana que trabaja hace muchísimos años con Martin Alda en Canadá, se llama Abigail Ortiz, que tiene la virtud de saber matemática, mucha matemática, es así, una matemática que aparte es psiquiatra. Eh, y fíjense el título, dice, la futilidad, es decir, el sinsentido de estar buscando predicciones de largo alcance en trastorno bipolar. ¿Y qué dice? Las fluctuaciones del ánimo son el resultado de un determinismo generado por procesos caóticos. Entonces, lo que está diciendo, bueno, leamos lo que dice, la naturaleza subyacente a la variabilidad del estado de ánimo, que es al final lo que nosotros intentamos asistir en sus formas patológicas, es la de un sistema caótico, no es un sistema lineal, es un sistema caótico, es un sistema no determinista. Y si el valor de usar este complejo modelo, o sea, los modelos no deterministas, radica en poder analizar la naturaleza de los procesos involucrados en la regulación del estado de ánimo. Nos está diciendo que si adoptamos un modelo teórico que esté con la raíz físico-matemática de los procesos que estamos investigando, vamos a poder entender qué está pasando, más allá de que a veces, hoy por hoy, podemos mejorarlo o no, pero ni siquiera entendemos qué está pasando.
Ahora también nos dice algo, nos dice que por la naturaleza de la física, de la matemática de estos procesos, la ventana de anticipación va a ser breve. ¿Mm? Ok, fíjense lo que hay detrás de esto. ¿Qué nos está diciendo? En el modelo estándar en el que nos enseñan actualmente en psiquiatría, el cerebro, nuestro sistema nervioso central, hay mecanismos reguladores, por ejemplo, del ánimo, del humor, del sueño, del nivel de energía, de cuando estoy con un enfoque cognitivo alto y bajo, etcétera. Todo eso está regulado por mecanismos que son biológicos en el sistema nervioso central. Y esto nos dice que a la vez esto está sincronizado por cuestiones del medio ambiente, que puede ser el ciclo circadiano, los patrones sociales, los momentos en que comemos, el momento que hacemos ejercicio. Y por eso desarrollamos modelos tanto de enfermedad como de posibles modelos terapéuticos en los que decimos que si hay una alteración de estos factores que regulan los mecanismos, por ejemplo, que la persona no empiece a estar más activa de noche que de día o que aumente inadecuadamente su exposición social, podemos tener una amplificación lineal, es decir, a más fallas en los ritmos diarios, más chance de descompensarme de mi trastorno bipolar en este caso, y que esto a la vez puede producir los episodios. Por ejemplo, esto es lo que se pensó que iba a pasar en la pandemia, ¿no? Al final saqué las diapositivas, que claro, como había una disrupción absoluta por el lockdown de los ritmos diarios, nuestros pacientes iban a terminar todos internados o no sé dónde, porque tampoco podíamos internar. La cuestión que fue exactamente al revés, fue un enorme fracaso de todas las predicciones de los colegas más importantes del campo, que juntaron millones de dólares para investigar el desastre que iba a producir el COVID en términos de evolución del trastorno bipolar y hasta acá no han encontrado nada. En todo caso, encontraron lo contrario. La verdad de la milanesa es otra. Es primero que el sistema nervioso central, por supuesto, está adaptándose a las señales del medio. Para eso evolucionó. Pero las señales del medio no son sistemas lineales, son variaciones estocásticas, es decir, son variaciones no deterministas, generadas por el azar y con unas correlaciones entre sí con alto nivel de caos. Es decir, que es muy difícil ni siquiera entender cuál de los elementos resulta determinante para generar cambios en el output de estos sistemas. Y entonces, lo que nosotros vemos como salida de estos mecanismos que no se manejan linealmente, sino no linealmente, no son aumento o disminución en la señal de salida, es decir, en el ánimo o en la energía o en el humor. Lo que cambia es el nivel de entropía, es decir, lo que cambia es el nivel de caos. En general se sabe que todos los episodios que vemos o los episodios que vemos corresponden a una pérdida de caos, es decir, una pérdida de entropía. El punto no es solo teórico, decir, ah, no, es lineal, no, el punto es metodológico. Lo que quiere decir es que para entender estos sistemas con variaciones estocásticas manejados por sistemas no lineales que producen cambios en el nivel de entropía, lo que requiere es un monitoreo en tiempo real. Se necesita un monitoreo de lapsos cortos de tiempo y continuo. Y para eso, la matemática, la estadística y por ende el diseño metodológico de los estudios cambia totalmente. Y entonces pasamos de tener, por ejemplo, un estudio longitudinal que puede tener 5 evoluciones en 6 meses, en el mejor de los estudios, a analizar series temporales, es decir, de datos continuos, como tenemos en el celular, por ejemplo, de nuestra frecuencia cardíaca, pasar de una estadística lineal, una estadística tradicional, a matemáticas no lineales y encima con la posibilidad de procesar todo eso por agentes autónomos o semiautónomos como pueden ser las inteligencias artificiales. En estos años hemos avanzado un montón en ese sentido. Por ejemplo, esto es para contarles el proceso. En el 2009 ya sale esta revisión, entonces donde se dice que se necesitan evaluaciones ecológicamente del momento, es decir, que se puede evaluar el momento en sí mismo para entender los trastornos del ánimo y la desregulación anímica. Es decir, y
lo que dice es, esto no está en la Hamilton, no está en la Young, no está en un psiquiatra sentándose y decirle cómo estuvo usted los últimos 10 días, sino en un registro continuo de los últimos 10 días y multimodal. Y que ese registro a la vez esté integrado con estas variaciones estocásticas que le estaba mencionando. Un artículo posterior, pero ustedes saben, esto sucede casi todo al mismo tiempo, del grupo de Lars Kessing, hizo algo básico, tradujo los datos que daban su app, que se llama Monarca, es decir, su app, sí, que es un sistema de automonitoreo como el Simple, como el MooChart, pero autoadministrado, lo validó por Hamilton y Young. Y lo que demostró es que los datos que emergían del Monarca, que es una app que va en un celular, correspondían satisfactoriamente con los niveles de síntomas depresivos y maníacos observados por un observador externo. Es decir, lo que terminó diciendo es, podemos usar estos datos porque son válidos. Los datos que da el monarca pasivamente, sin que haya un psiquiatra preguntando y que los da de manera continua, no sirven. Casi al mismo tiempo sale el que yo entiendo que cuando miremos la historia de estos momentos va a ser el primer paper que da un dato poderoso y sale del Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos. La primera autora es nada menos que Kathleen Merikangas, la chairman de Bipolar Disorder en el NIMH. Incluso está Nora Volkow. ¿Y qué hacen? Toman con registro, hacen lo que va a ser el diseño gráfico, perdón, el diseño metodológico básico. Hacen tres cosas. Le dan un actímetro, un reloj con actimetría a los pacientes, les van mandando mensajes de texto preguntándole su estado de ánimo, registran el patrón de sueño con el mismo reloj, con el mismo device que les comenté, y siguen esto a lo largo de días. Y lo que van a ver es, y perdón, y hay observaciones objetivas de un grupo de investigadores. Entonces lo que van a ver es la correlación, en este estudio en particular, de movimiento, sueño, humor, actividad. Y van a partir de la base de que no entienden cómo funciona eso y lo van a observar a través de esos datos. Nosotros en general entendemos que porque estamos mal de humor, nos empezamos a quedar quietos, dormimos mal y empezamos a no estar con otras personas o dejamos de ir a trabajar. De acá emerge otra cosa, que la correlación es totalmente inesperada, que es el movimiento el que determina el nivel de energía o casi en una correlación. Esto a su vez marca el patrón de actividad y el patrón de actividad social, la calidad del sueño y que al final el humor es una consecuencia de todo lo otro, no el principio de la cadena de eventos. Y básicamente lo que dijo este trabajo es que al menos en trastornos bipolares la secuencia era, hay un cambio en la actividad, en el nivel de movimiento del sujeto. Esto parece impactar en el nivel de energía percibida, modifica los patrones de sueño y recién posteriormente se modifica la percepción subjetiva que conocemos como ánimo y humor. Es exactamente al revés de lo que suponíamos. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué importancia tiene? Bueno, está cambiando el modo de pensar las psicoterapias y las intervenciones no farmacológicas o incluso la farmacológica de estos trastornos, pensando que en vez de hablar, lo que hay que hacer es intervenir físicamente. Y de hecho, se acaba de publicar hace pocos meses Colon y su equipo hizo una extensa revisión de cuál es la efectividad real en este momento de las intervenciones físicas, es decir, ejercicio físico sistemático, activación, etcétera, en depresión de todo tipo y efectivamente, nada, hay bases suficientes para pensar que hoy por hoy podría ser la intervención privilegiada a la hora de atender, por lo pronto, depresión en general. Ahora, vamos a un salto de complejidad. Y este es un trabajo hecho por el grupo de Ortiz, el de Canadá, pero que en vez de tener como objetivo disecar la secuencia de eventos, como hizo Kathleen Merikangas, fue por el desafío de detectar cambios en el humor y en el sueño en personas con trastorno bipolar. Es decir, ya intentando generar un modelo de anticipación, de predicción, utilizando más o menos la misma estructura metodológica.
en vez de usar estos actígrafos, estos son los modelos viejos, la gente no le gustaba, la gente, salían a la calle con esto y decían, ¿qué es eso que tenés puesto? Ahora se usa, por lo menos en este estudio, se usaron device como este, se llama Oura Ring, el anillo Oura es, creo que es sueco o dinamarqués, que básicamente recoge mucho más datos que este reloj bastante feo y encima los ofrece de una manera muy modelable, es decir, uno puede extraer los datos puros y es actimetría, patrón de sueño, inductancia de la piel, frecuencia cardíaca, hay un montón de datos, temperatura, etcétera. Y fíjense el modelo con el que diseña su estudio Ortiz. Es un estudio, obviamente, siempre van a ser longitudinales, ahí está el chiste. Y entonces, bueno, tiene, fíjense, diagnóstico psiquiátrico, perfil sociodemográfico, estado cardiovascular, el cronotipo, es decir, si es de preferencia diurna o vespertina, el curso de la enfermedad previo, qué fármacos se está tomando y la polaridad de entrada, es decir, si de tolerancia maníaca o depresiva y lo van a seguir posteriormente en este seguimiento a través del anillo Oura, entonces van a tener datos de cuánto se movieron, de cuánto descansaron, cuánto tiempo sin hacer nada estuvieron, de la calidad de sueño y al mismo tiempo se van haciendo evaluaciones objetivas, es decir, con, tanto con un evaluador como recogiendo datos con el PHQ-9 del estado de ánimo de estas personas. Ahora, fíjense el detalle, ¿no? Es decir, primero la cantidad de datos. Imagínense que un estudio hoy para probar un antidepresivo lo que pide es que modifique el valor de la Hamilton. Acá estamos hablando ni siquiera de un médico preguntándole cómo durmió. Tenemos datos de cómo durmió en estructura, en cantidad, bla, bla, bla. Es decir, muchísimo y tenemos datos continuos, no cada 4 semanas o cada 2 semanas si fuera un estudio de altísima calidad. Y la otra cuestión es que, de la cual no voy a mencionar nada, simplemente porque no lo entiendo, el complejísimo trabajo que hicieron para elegir el modelo matemático que mejor iba a interpretar las variaciones que finalmente permitieron detectar los cambios que ahora vamos a ver. El otro punto es que miren el número, son 127 participantes, es decir, esto está abaratando estos estudios longitudinales, 127 solo para un laboratorio multinacional hacer un estudio de esa característica. Pero como les decía, si en un estudio longitudinal de trastorno bipolar serán 8, 9, 10 evaluaciones, puntos de evaluación, acá tienen estas cifras, 96.771 puntos de evaluación de actividad, 87.408 puntos de patrón de sueño, de examen subjetivo de ánimo, 32.000 puntos. 30 puntos se refiere a evaluaciones, perdón. Es decir, son una cantidad de datos infinitamente mayores y por ejemplo la densitud de información que tenemos es completamente diferente. Sería casi como la diferencia entre un texto y una imagen. Pesa muchísimo más, esto se parece mucho más a una imagen. Ahora, ¿qué resultó de esto? Bueno, resultó que encontraron un patrón de predicción que, como ya se sabía, la actividad registrada por el anillo Oura se anticipaba a un promedio de 7 días al cambio anímico percibido por el propio sujeto a través de la PHQ-9. Es decir, el patrón de actividad ya presentaba una señal que anticipaba que se iba a deprimir 7 días antes que el propio sujeto se diera cuenta que se estaba deprimiendo. Entonces, no es solo que se anticipa a la visión de un psiquiatra, se anticipa a la subjetividad del propio informante del cual el psiquiatra va a recibir los datos para realizar su diagnóstico de situación y por lo tanto esto es mucho más eficiente que un psiquiatra esperando en el consultorio a ver si su paciente le informa si empezó a deprimirse o no. El sueño también ofrecía un patrón predictivo, pero de menor calidad, y por lo tanto, como justamente venía mostrando inicialmente el estudio de Kathleen Harmer, la actividad parece ser el chiste en esta enfermedad. Veamos otro ejemplo, pero intentando afrontar el tema del diagnóstico. Y acá aparece otro grupo muy interesante porque son estos grupos de psiquiatras infantiles. Acá está Boris Birmacher, de hecho es un estudio longitudinal de jóvenes con trastorno bipolar. Y acá
lo que utilizaron fue de nuevo actigrafía, intentando mejorar el diagnóstico de pacientes que estaban internados y utilizando inteligencia artificial nuevamente para, eh, ¿cómo se llama?, analizar los datos. ¿Qué hicieron? Me olvidé. Bueno, el número de adolescentes se los debo, pues no me lo acuerdo de memoria, que estaban internados por crisis maníacas, es decir, por crisis de agitación, ¿tá? Maníacas, mixtas, etcétera. A cada uno de estos jóvenes que estaban internados por estos eventos anímicos se le ponía un actígrafo. Y lo que se le preguntaba al actígrafo, lo que se preguntaba a este estudio, era si las diferencias en el patrón de movilidad de estos jóvenes iban a permitir hacer un diagnóstico diferencial entre tres entidades que son un dolor de cabeza cotidiano en esa población. Si las personas tenían trastorno bipolar, si tenían un trastorno bipolar más un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, imagínense que estamos hablando de estos chicos en el momento que están internados, no un año atendiéndolos para terminar de entender eso, y disecar esas dos entidades psiquiátricas de otras patologías que podrían presentar un cuadro clínico similar. La pregunta es importantísima, es decir, le tengo que dar litio y eventualmente le voy a dar un psicoestimulante o pasa por otro lado el tratamiento de esta persona, es decir, es crítico poder hacer esto. La cuestión es que la diferencia en el estudio de Mary Kangas es que acá ya utilizaban el mismo tipo de matemática que estamos hablando, pero directamente con agentes de inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Este modelo, es decir, un actímetro sumado a una inteligencia artificial, detectó con 91,5% de precisión cada uno de estos grupos clasificatorios de trastorno bipolar con TDAH y otros en sujetos internados recientemente en una unidad de psiquiatría infanto-juvenil. Es decir, algo que nosotros no somos capaces de hacer. Muy bien. Entonces, hasta acá es lo que hemos visto es que estamos utilizando ya hoy en día, o por lo menos ya hay datos para empezar a hacerlo, la inteligencia artificial para aumentar nuestras capacidades diagnósticas y de comprensión utilizando su capacidad de correlación. Pero veamos un poco más. Hoy en día, supongamos, viene una persona desafío clínico estándar. Tengo depresión, tengo que saber si tengo una depresión bipolar o no bipolar, porque esto va a cambiar todo el patrón de tratamiento. Lo primero que hace el médico es certificar que lo que dice tener el paciente es cierto. Es decir, el paciente llega diciendo que está deprimido, él dice, sí, efectivamente, tenés un síndrome depresivo. Y después va a empezar a ver si tuvo síntomas maníacos, si tiene antecedentes heredofamiliares, si tuvo mood swings, si tuvo altibajos anímicos y la edad. Esto es más o menos hoy como podemos hacer la disección de estos dos grandes grupos de síndromes depresivos y, por ejemplo, podría decir, no, mira, porque tenés antecedentes heredofamiliares, parece que tuviste una hipomanía y tendés a tener altibajos anímicos y tenés menos de 25 años, tu depresión es bipolar. El punto es que haciendo esto le pegamos en el 30% de los casos. Esta es nuestra precisión, 30%, uno de cada tres. Está bastante bien, no digo, 100 años atrás no había nada para hacer. Está muy bien. Ahora, si yo hiciera la misma tarea, pero incorporara un agente de inteligencia artificial, lo primero que haría la inteligencia artificial es sumar datos y, por otra parte, perder ciertos bias cognitivos que tenemos que tendemos a pensar en algunas estructuras que no son demasiado eficientes y que hay algunas correlaciones que en realidad son sesgos cognitivos. Y lo segundo, incorporaría porque ya prácticamente todos los pacientes que tenemos tienen algún device que les está recogiendo datos de manera pasiva, un montón de datos que son inaccesibles para nosotros, básicamente, como estamos viendo, la actigrafía. Pero algo mucho más potente incorporaría un tipo de correlación no lineal y múltiple que está por fuera de nuestra capacidad cognitiva. Nosotros no la podemos hacer, ni siquiera la podemos intuir. Son cosas que no vemos, porque no tenemos esa capacidad de cálculo y va a correlacionar y correlacionar de forma
brutal, es decir, utiliza la capacidad de cómputo de manera brutal y va a encontrar correlaciones que, insisto, son imposibles, estamos ciegos a este tipo de correlaciones, de patrones que puede detectar una inteligencia artificial analizando los datos y analizando, de hecho, mucho más datos de lo que nosotros seríamos capaces de analizar. Y capaz el resultado sea, tiene trastorno bipolar, y estoy inventando un número, con 95% de eficiencia. De nuevo, el resultado, al ser un proceso no lineal, no determinístico, va a ser probabilístico. Es decir, no va a decir tiene esto, tiene otro. Tiene muchísima chance de ser esto, mucho menos de ser lo otro. Ahora, si seguimos con esta secuencia, yo me puedo aliar a la IA, ¿no? Pero también voy a admitir que todo ese proceso que les acabo de mencionar para mí es una caja negra. Es decir, yo no sé de dónde va a salir la respuesta. ¿Eh? Si me dice acá, cambié el número, 87,3% de trastorno bipolar, lo que yo le voy a decir al paciente, mire, la IA dice eso. ¿Y por qué dice eso? No tengo la menor idea, porque no sé qué cálculo hace, no puedo monitorear el cálculo, si no puedo abrir la caja y ver cómo se movieron los engranajes. Pero usted puede acceder al código, sí, pero no lo voy a entender. Es decir, no, 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 está por fuera de mi capacidad. Entonces, en esta simbiosis, donde yo lo tomo como agente aliado, admito que lo que ella hace no está al alcance de mi monitoreo. Es decir, yo confío en ella, como el piloto que maneja el avión que me lleva de vacaciones. No sé qué está haciendo. Yo sé que sigo volando, pero no sé qué está haciendo. Ahora, pensemos entonces, el paso siguiente va a ser que si yo no me acomodo bien en este circuito, capaz lo que termino haciendo es pidiendo a la inteligencia artificial que haga todo. Y capaz está bien que se lo pida, porque efectivamente hay cosas que yo no voy a poder hacer mejor que ella y no veo por qué tengo que someter a la persona que me está pidiendo consulta a el efecto de mis propias limitaciones. Si hay algo mejor, yo éticamente debería ofrecérselo. Y entonces, el punto es que en este circuito, perdón, y acá me perdí yo. Y la otra cuestión es que las dos investigaciones, y me doy cuenta que oculté dos diapositivas, no tendría que haber hecho, lo que están haciendo es ayudándose a hacer mejor el diagnóstico que hoy sabemos hacer. Pero la realidad es que de esta caja negra podría, como nos está contando ChatGPT, ya lo habíamos aceptado ya hace varios años, que de acá va a surgir algo nuevo, nos puede decir, mirá, tiene la enfermedad X23, cualquier cosa estoy diciendo. ¿Y qué es esa enfermedad? Le voy a preguntar yo como médico psiquiatra a la inteligencia artificial. No tengo la menor idea, va a decir, pero esta enfermedad, por mi modelo, dice que va a responder muy bien al tratamiento pirulo. ¿Y por qué? No te lo puedo decir, porque es el emergente de una serie de correlaciones que no tienen un relato lineal que pueda ser eh, narrativo. Va a salir eso. ¿De acuerdo? Y probablemente es un diagnóstico que sirva para Juan de los Palotes y no sirva para Susana de los Palotes. Es decir, va a ser un diagnóstico único. Así, de afuera, podríamos ya llegar a quedar de la cancha de este tipo de clínica. Y como les decía, la otra cuestión es que en realidad, al menos para lo grosso de la tarea, que es entender lo que está pasando, diagnosticarlo de alguna manera que sea comprensible y de ahí seleccionar un tratamiento que sea efectivo, no hay un lugar que sea imprescindible que esté un médico. No parece tan necesario como el buena onda de ChatGPT nos dice en la pequeña charla que tuvimos. No parece ser tan así. Concretamente, imagínense una persona, ingresos medios, trabaja 8 horas por día, vive lejos, es decir, está limitado, se empieza a sentir mal. ¿Por qué no va a utilizar su propio device, que a la vez va a estar munido de accesos a diferentes agentes de inteligencia artificial, que no le va a dar una respuesta, mire, usted padece de todo esto, por esto, le va a decir, haz esto, lo va a hacer y va a tener una chance enorme de encontrar un resultado positivo. Y cuando digo enorme, capaz tendría que haber hecho mucho más alta de la que tiene actualmente, con un psiquiatra entrenado, con 6 años de medicina, 4 de residencia, 1 de jefatura, posgrado, congresos, entrenamiento continuo.
Esta es la verdad. ¿Y dónde va a estar el psiquiatra? Y probablemente mirando de afuera, porque esto es así. Salvo que uno empiece a pensar nuevos modelos en donde presentarse en esta ecuación clínica. Lo primero que uno podría tender a pensar es decir, bueno, si esto es así, si yo estoy fuera de esta ecuación, vengo y lo prohíbo. Y no sería la primera vez que lo hacemos. Hay un montón de situaciones concretas que han sucedido en la historia de la psiquiatría reciente donde se han baneado o se han subestimado o se han ralentizado la aparición de tratamientos o modelos terapéuticos que bajaban el nivel de ingreso de los colegas. La verdad que tampoco tenemos nada que reprocharnos, al final vivimos de esto, no es que somos eh, agentes de Dios y si creen en Dios o ángeles. Vivimos de esto, tenemos que comer a nuestros hijos, comprarnos las cosas que nos gustan, vivir. Entonces, es lógico, si aparece una competencia intentemos obturarla. Pero ¿cuál es el problema? Es más, podríamos hacerlo, podríamos haber una declaración de la WPA, decir no vamos a usar inteligencia artificial porque descubrimos que un paciente recibió un mal consejo de la inteligencia artificial y le fue mal. Podríamos decirlo y creo que hasta se podría ganar. Pero a nadie se le va a ocurrir esto. ¿Por qué? Porque el otro punto son los sujetos que nos consultan, en donde van a pescar rápidamente que no hay una diferencia taxativa en la calidad de lo que hace la IA y lo que hacemos nosotros, en todo caso no hay una diferencia en menos, hay una diferencia en más. Van a observar que el diagnóstico se hace en segundos en vez de a veces meses, con mucha mayor precisión, lo que acabamos de ver, las cifras triplican el nivel de eficiencia que tenemos en algunas cuestiones como diagnóstico y a un muchísimo menor costo, pues esto es una vez que se instala la inteligencia artificial, es cierto, gasta la energía, todo, pero mucho menos que lo que significa psiquiatras trasladándose por Capital Federal. Estoy haciendo un chiste, pero digo, va a ser mucho más costo efectivo seguro que un agente humano. Entonces, la posibilidad de prohibir esto va de la mano que también terminemos, perdón, no descansa, atiende siempre, siempre amable. Esta es la otra cosa que no sé si a ustedes les pasa, como están programadas, no se cansan, no se enojan, si escuchan el diálogo del inicio, hablo mucho más entrecortado yo y vacilante que lo que habla la IA, obviamente. Entonces, el mensaje es más claro, está mejor articulado sintácticamente, está carente de emociones negativas, no se pelea con la pareja, ya no espera el sueldo, no es paciente, no discrimina si es paciente de obra social o no, etcétera. Entonces, si no entendemos esto, probablemente terminamos bañados nosotros, es decir, eh, eh, el propio público que se va a comunicar directamente con estos agentes de inteligencia artificial, sin intermediaciones, no las necesita, no necesita que nadie le pregunta cómo se siente, se lo pregunta a la IA, va a decir, ¿saben qué? No, porque si ustedes no ocupan un lugar provechoso en esta ecuación, en donde yo tengo un padecimiento y necesito un tratamiento para ese padecimiento, bueno, si no, ¿por qué les voy a pagar? ¿En función de qué? ¿Mm? Muy bien. Y ahí dice la otra cuestión, ChatGPT, el obsecuente, dice, no, pero la relación médico-paciente, la empatía, eso es más o menos así. La realidad es que yo acorté la conversación, pero hoy por hoy los modelos de psicoterapia manejados por agentes de inteligencia artificial o por cosas mucho más sencillas como son los chatbots, que es como una especie de simulacro de lo que es una inteligencia artificial, funcionan tan bien como la psicoterapia hecha por humanos. Y de hecho funcionan un poco mejor en algunos contextos. Entonces, hoy por hoy, la simulación, digamos, si quieren llamarlo así, de empatía, la capacidad de establecer un diálogo que sea provechoso con una persona en función de su salud, ya está establecida por la CIA. No, no es que va a pasar, ya pasó. Y de hecho, de nuevo. Ahora, y la psicoeducación, esa función tan importante que deberíamos ejercer y que no siempre ejercemos a la hora de asistir a las personas que nos consultan, también la podrían hacer. Fíjense de nuevo, ¿eh? Yo le ¿Puedes pregunto, ayudarme? hace Claro, estoy aquí para eso. ¿Qué necesitas? domingo 2 de la mañana. Mira, yo realmente me venía sintiendo muy bien. Mi familia decía que me veía un poco acelerado. Me han llevado al psiquiatra y él me dice que sufro de trastorno bipolar y me quiere indicar una medicación por esto. Yo realmente no entiendo, porque yo me siento realmente muy bien. ¿Por qué me está pasando esto?
sin despeinarse, sin Entiendo que esto ofuscarse. puede ser confuso y frustrante. A veces, en el trastorno bipolar, las personas pueden sentirse eufóricas, llenas de energía y muy productivas, lo que puede parecer algo positivo. Sin embargo, No lo voy a hacer esa para no ser más larga aceleración la puede charla, ser pero es una fase perfecta de la manía. contestación, es perfecta en términos técnicos. Entonces, para ir terminando, lo primero, a toda profesión le llega su Uber. Es decir, no pensar que vamos a estar en una posición diferente que los taxistas o que los que hacen selección de personal o los matemáticos o los programadores, etcétera, o los astronautas que cada vez tienen menos chance de subirse a un cohete, es un poco chauvinista. La realidad es que nos va a llegar, nos está llegando nuestro propio Uber. Entonces, uno puede pensar la actividad, lo que estamos haciendo, perdón que no podía leer, puede pensar a la IA como un ayudante. De hecho, todos lo estamos haciendo, yo hago mis informes con ayuda de la IA, me está ayudando bastante en lo que es lo cotidiano. Pero la verdad es que estoy intentando procurar que funcione como un socio. Estoy viendo cómo adoptar las IA para sumarlas a mí. Y entendiendo que hacen algo que yo no, eso es un socio. Un socio es alguien que tiene algo que yo no tengo. Si no, eh, no funciona como socio. Pero también me estoy preparando para que sea mi jefe y mentor. Y esto también es una posibilidad. Y esa también es una forma de trabajo. No es tan espantoso. Ahora, la realidad es que si bien va a haber una relación que hoy nosotros no podemos establecer con este grado no sé cómo decirlo, de densidad entre la información del paciente y lo que le sucede, pero sí lo va a poder hacer la IA, también hay que saber que si bien la IA va a estar trabajando para el paciente, la realidad es que probablemente también termine trabajando para otros intereses. Es decir, acá económico también es interés del paciente, me refiero a el que produjo la IA, el sistema sanitario que sostiene esa IA, capaz otro agente de inteligencia artificial que tiene algún interés que nada. Entonces, no es que la IA va a ser neutra, eso es una tontera. La IA va a ser en todo caso más justa en el sentido de poder manejar con mayor justicia en términos de manejo de datos eh, algunas respuestas para algunos problemas, pero no quiere decir va a ser neutra en intereses. Y me parece que ahí sí, durante un tiempo y viendo cómo, los psiquiatras vamos a encontrar una posición. Podemos estar, como parece que nos estamos parando ahora, viendo cómo se puede sacar dinero de la IA, es decir, cómo participar del negocio de la IA todavía un poco de espaldas a los pacientes, u otra empezar a pensar qué vamos a hacer en términos de gestión de este nuevo recurso de salud que es la IA. La gestión es lo que hay entre un producto y el modo en que lo usa el sujeto. Y capaz ahí todavía vamos a tener un papel que sea trascendente y que sea superador de la situación actual. Esta es mi opinión, hay otros que pueden pensar diferente. Se hizo larga la charla, por eso la corté, pero en términos de investigación es maravilloso lo que va a pasar. Es decir, vamos a poder tener datos que ni imaginábamos, respuestas a preguntas que todavía no hicimos. ¿Cómo nos vamos a adaptar? ¿Cómo nos vamos a parar frente a este cambio de paradigma? Cuando uno cambia el paradigma, cambia no solo las respuestas, cambia básicamente las preguntas, cambia el modelo, cambia el negocio de lo que uno hace. Está en cada uno de nosotros y en qué punto de esta nueva ecuación uno se va a parar, yo supongo que tendrá que ver tanto con las habilidades como con los deseos y preferencias, pero por lo menos a sabiendas de que no es algo que dependa de nuestro gusto o no, de nuestra imaginación o no, sino que es algo que está viniendo de una realidad que hemos generado. Bueno, sé que es confusa la charla, sé que es un punto de vista, sé que es discutible, pero no se puede hacer otra cosa en un momento de tanto cambio como este. Espero haber ayudado en algo a la discusión de este horizonte tan inquietante como excitante. Un saludo.